Bien, entonces bienvenidas a todas. Vamos a dar inicio a la reunión el día de hoy. Primero comenzando con un breve resumen de la semana pasada. Estuvimos leyendo lo que los niños aprenden para obtener ideas. Dice, el verdadero aprendizaje ocurre cuando una idea viva entra en la mente del niño y despierta el pensamiento, reflexión, curiosidad o acción. No se trata simplemente de memorizar datos, repetir información o completar ejercicios, sino de entrar en contacto con ideas poderosas que nutren la mente y el espíritu. Por ejemplo, una historia inspiradora de valentía, una observación científica que despierta preguntas, un pasaje literario que emociona, una reflexión sobre una virtud como la justicia o la generosidad. Si no se les da este alimento, el niño generalmente se aburre, se vuelve pasivo, aprende sin entusiasmo ni comprensión y memoriza sin realmente pensar. Entonces, por eso es que es tan importante poder entregar ideas, ¿cierto?, a los niños, ideas que sean vivas. Porque si no, pasa lo que acabamos de decir, el niño se aburre, se vuelve pasivo, no tiene entusiasmo realmente para aprender. También hablábamos de las ideas crecen y se reproducen según su tipo. Las ideas tienen vida propia y una vez que entran en la mente del niño, siguen actuando, desarrollándose y generando otras ideas afines, como una semilla que germina y da frutos según su especie. Una idea no es solo un dato o una información, es algo vivo, espiritual y formativo. Y esta idea tiene el poder de encender el pensamiento, transformar el carácter y despertar un interés profundo por el aprendizaje. Además de eso, las ideas también van guiando la conducta del niño. Entonces, como ejemplos nuevamente lo que tiene que ver con ideas, puede ser una historia de valentía puede inspirar al niño a actuar con coraje en su vida propia. Una idea de justicia puede despertar un sentido de equidad en diferentes situaciones. Bien, por ejemplo, lo que tiene que ver con datos o conocimiento, los datos vacíos, por ejemplo, se olvidan fácilmente. En cambio, el conocimiento verdadero se integra y se recuerda. Los datos vacíos no cambian al niño. En cambio, el conocimiento verdadero transforma el pensamiento y el carácter. Bien, si la persona transforma y cambia su manera de pensar, por ende va a cambiar también su manera de vivir. Se reciben pasivamente los datos vacíos, en cambio el conocimiento verdadero se adquiere activamente. Los datos vacíos generalmente se asocian con calificaciones, con notas, ¿cierto? Y el conocimiento verdadero se asocia con gozo y crecimiento. Bien, las lecciones que nosotros le estamos dando a los niños en diferentes materias tienen que generar suministrar ideas, o sea, darle ideas al niño, ¿cierto? ¿Qué es una idea viva? Por ejemplo, la idea viva es la que hace pensar al niño, despierta una emoción, una conexión, una pregunta, y esa idea también permanece en la mente. La idea también muchas veces puede inspirar a una acción o una reflexión creativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué, por ejemplo, sería no suministrar una idea viva, ¿cierto? Lo que hablamos recién, datos sueltos, enseñar específicamente para exámenes, hacer repeticiones mecánicas. ¿Y qué sería, por ejemplo, una lección en suministrar ideas? Por ejemplo, presentar ideas vivas, enseñar para alimentar la mente. En realidad es como que de lo que vamos leyendo, una cosa lleva a la otra y está todo muy relacionado. Bien. No sé si alguna quiere hacer algún comentario o algo referente a lo que vimos la semana pasada. María Inés.
solamente recordar, o sea, me llamó la atención ahí que estabas leyendo, lo que estabas diciendo, que dijiste que la idea es algo vivo, espiritual, dijiste una tercera palabra que no la alcancé a anotar, porque no me escribía la lapicera, pero claro, justamente esto de que es algo vivo y espiritual, tiene muchísimo que ver con justamente las ideas que se les ocurren a nuestros hijos, porque depende del estímulo que tengan, van a tener buenas ideas o malas ideas, ideas que espiritualmente los hagan crecer o que espiritualmente los quieran hacer destruirse. Creo que hay mucha influencia del enemigo en esto también, en meter ideas que no son espiritualmente buenas ni sanas. Entonces nosotros creo que tenemos que estar atentas, muy vigilantes en este sentido, porque, o sea, qué estímulos están teniendo los niños para generar sus ideas, para tener esas cosas y que hagan que eh, crezcan espiritualmente, que maduren espiritualmente, y no que por el contrario eh, los lleven a la autodestrucción. Ujú. Muchas gracias, Marines. Claro, bueno, con todo lo que hemos ido aprendiendo de los hábitos, ¿cierto? Y ahora ya estamos viendo como tal las lecciones. Al menos a mí se me ha ido aclarando mucho más el porqué de leer, ¿cierto? De leer libros y libros que sean vivos. Al principio cuando comencé la metodología yo decía, pero no será mucho, ¿para qué tanto? ¿Cuál es la idea? Solamente que el niño sea inteligente nomás, que adquiera conocimiento y se llene de información, así lo veía yo porque mi mente estaba muy escolarizada, ¿cierto? Era como, ¿para qué quieren que el niño lea tanto? Solo para que se llene de contenido y que sea muy inteligente y quizás, no sé, superior ante los demás. No era esa la idea, ¿cierto? Con el tiempo vamos entendiendo cuál es realmente el propósito y por qué hacemos lo que hacemos. Bien, también estuvimos hablando sobre el jardín infantil y que la madre, ¿cierto? Eh, la madre, el por qué el hogar es como el mejor lugar para crecer, ¿cierto, Nelly? Bueno, yo solo quería decir antes respecto al tema de de las ideas que tienen que ser ideas vivas, de tal manera que me impresiona esta parte que el carácter es transformado, no solamente como que tiene conocimiento el niño, sino que su carácter también está siendo cambiado por lo que está recibiendo. Ujú. Entonces, y creo que eso, bueno, digo, me pasa como que en todo lo que estamos haciendo, pero ahora estamos leyendo un libro de geografía y yo le leo en voz alta a mi hija y luego es súper importante, como ustedes ya saben, la narración y se vuelve parte de ellos, ¿no? Entonces ella me decía, qué hermoso, o sea, qué hermoso. Yo, a mí me gustaría, o sea, conocer el mundo, pero tiene como esa fantasía, digamos, esa imaginación de cuán hermoso es el mundo. Yo no puedo conocer la tierra, no puedo salir de la tierra, pero qué hermoso que es. Entonces es como que te lleva a un punto de reverenciar quién es Dios Ujú. y eso cambia la manera como ves la vida, ¿no? Entonces creo que a eso también se refiere cuando dice de poder darles ideas vivas, pero que eso afecta profundamente su espíritu, su alma, su carácter, el asombro, lo que deberían amar también. Entonces, dándoles ese ejemplo, ¿no? Del libro de geografía, digo, sí, es verdad, eso nada más. Así es, muchas gracias, Nelly, por contarnos tu experiencia. Bueno, al final de uno de los capítulos hacía un resumen, o sea, presentaba un resumen, perdón, de 6 puntos, ¿cierto?
Por ejemplo, decía que el conocimiento más valioso para el niño es el que obtiene con sus propios ojos, oídos y dedos, al aire libre, con una guía externa, ¿cierto? Que no se debe permitir que las obligaciones de la sala de clases usurpen el derecho del niño a pasar largas horas dedicadas al ejercicio y la investigación, que se debe llevar al niño todos los días, si fuera posible, a paisajes como un páramo, una pradera, un parque, al mar o donde pueda encontrar cosas nuevas para examinar y así aumente su reserva de conocimiento real. Que la observación del niño debiera llevarse a una flor, un peñasco, un pájaro, un árbol. De hecho, él mismo debiera reunir la información común que es a base del conocimiento científico. Que es la base del conocimiento científico. Bueno, después habla del juego vigoroso, ¿cierto? Que se debe dejar igual al niño solo, pero que debe, igual que esté siendo supervisado, que la felicidad del niño es la condición para que progrese, por tanto que sus lecciones deben ser alegres y que deben evitarse las ocasiones de fricción en el aula. Bien, bueno, luego pasamos al tema del jardín infantil y por qué la madre es la mejor maestra, digamos, ¿cierto? Que el hogar no necesariamente tiene que ser un jardín infantil como lo vemos en las escuelas, ¿cierto? Y quedamos en otras consideraciones sobre el jardín infantil. Vamos a comenzar con la lectura. ¿Alguna de ustedes le gustaría leer? María Inés. ¿No? Me pareció Sí, acá te Cualquier cosa me frenás hasta dónde, porque no tengo marcados los títulos en mi texto. A ver, espera, te digo al tiro. Hasta nuestra deuda con Froebel. Son como 2 hojas, más o menos, que hablan del mismo tema. Ese párrafo de nuestra deuda con Froebel, ¿lo leo o no? Ese no Bien, no lo ahí lees. leo. Sí. Perfecto. Gracias. La infancia de Tolstoy. Quizás no exista ningún campo conocido de investigación en el que se haya realizado tan poco trabajo disponible al público como ocurre con el campo investigativo que abarca a los niños. Y aunque el terreno de estudio está ante nuestros propios ojos, quien quiera mapearlo debe marcar como inexploradas vastas extensiones de él. Hay personas reflexivas que comienzan a sospechar que los errores que cometemos por causa de esta ignorancia son deplorables y dañinos. Por ejemplo, ¿acaso no se basan todos nuestros esquemas educativos en la presunción de que la mente infantil, el hombre pensante y emotivo que es en sí mismo, comienza muy pequeño y crece junto con el cuerpo? Pero no sabemos esto con certeza. Los niños no se revelan a sí mismos en forma general, a pesar de sus modos encantadores y honestas confidencias. Pero si por casualidad un niño se revela a uno de nosotros, nos sorprendemos al descubrir que el niño tiene definitivamente la inteligencia más aguda y mostrarnos al niño nos entrega un servicio que en nuestro estado de reflexión actual a duras penas podemos estimar. Cuando ya sea el genio o la simplicidad, o ambos, nos hayan proporcionado suficientes estudios de este tipo sobre los cuales poder generalizar, reconsideraremos, sin duda, el tema a cabalidad, y estaremos abatidos por haber desestimado de tal forma a los niños en nombre de la educación. El conde Tolstoy nos da en la infancia, adolescencia, juventud, un inconfundible retrato de los niños, una semblanza en la que una madre puede ver a su niño y reconocer lo que se le parece, y cuánto se le parece,
como lo expresa la obra también, como nuestra propia querida madre. Escribe el pequeño en los versos que inventa para el cumpleaños de su abuela. Y luego, cuando llega el momento de leerlos, ¡ah! ¡Qué humillación sufre su alma y cuán seguro está de que su padre y su abuela descubrirán su hipocresía! Y dice, ¿por qué escribí esto? Ella, su madre, no está aquí, y no era necesario mencionarla. Es verdad que amo a la abuela, la reverencio, pero eso no la convierte en la misma persona. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué mentí? Esto es lo que hay en los niños. Lo reconocemos cuando lo leemos y recordamos los borrosos días infantiles en los que también nosotros teníamos un órgano de la verdad tan exquisitamente delicado. Y el recuerdo de ello debiera avivar nuestra reverencia por la tierna conciencia de los niños. La historia de un niño. A propósito de este tema, me gustaría mencionar otro libro que contiene la revelación que un niño hace de sí mismo, quien, fuera del oscuro abismo del tiempo, nos dio su testimonio. Es el tipo de estudio de un niño que es realmente precioso porque solo se recibe al remontarnos a nuestra propia infancia, vivificándola, reproduciéndola, gracias a la mera fuerza del poder imaginativo. He aquí la única absoluta manera de llegar a simpatizar con un niño, porque los niños, con todas sus honestas confidencias y su facilidad de conversar, son personitas bastante inescrutables, que nunca le cuentan a nadie el tipo de cosas que leemos en esta historia. Cosas que no es necesario decir a otros niños, porque ellos las saben. Y en cuanto a contarles a los adultos, los niños están completamente convencidos de que ningún adulto podría comprender, ni siquiera su madre. Quizás lo comprenda Otto, así que el perro recibirá confidencias al oído que la madre se esfuerza en vano por conocer. En su esfera oculta de alegría o aflicción moran y viven separados nuestros espíritus anacoretas. Nuestros ojos miran todo en penumbra o resplandor, en matices propios recientemente tomados del corazón. Así ocurre especialmente más con los niños que con nosotros mismos. Es una ley natural contra la cual no vale la pena luchar en absoluto, siendo la facultad de recuperar nuestra propia infancia el único medio de verdadera y profunda relación con un niño. Una facultad que solemos ignorar como si no fuera de vital importancia. Esto es lo mismo que la señorita Margaret Dillon nos ayuda a hacer. Reconocemos a nuestro antiguo yo en L, con solo una diferencia. Nuestros propios impulsos de hace tanto tiempo eran iguales de irracionales. En retrospectiva observamos con ternura, pero rara vez con satisfacción. Por ello, si después de leer The History of a Child, la historia de un niño en español, nos levantamos un poco más humildes, un poco más reservados, dispuestos a creer más de lo que vemos, pues no nos hará ningún daño y será de bendición y ayuda para los niños. Diferimos solo en una cosa con la autora. La señorita Dillon piensa que puede ser moralmente correcto para los mayores entender mejor a los niños, pero ella piensa que, en cuanto a los niños, pues, que la mayoría de nosotros crecemos maravillosamente bien a pesar de dificultades así y otras. En cierto sentido, eso es verdad, pero en otro sentido, una de las cosas más tristes de la vida es ver a un niño con espléndido potencial llegar a un estado de madurez ordinario e insulso, del tipo que no afecta al mundo ni para mejor ni para peor. Tanto la infancia de Tolstoy como de la pequeña heroína de la señorita Dillon parecen diferir totalmente de lo esperado en el kindergarten. Pero de hecho, ambas revelaciones sobre el ser de los niños confirman nuestro argumento. Hemos escuchado que, ayer, sin más, en la Universidad de Edimburgo, la figura más grande de la facultad era Sir James Simpson, el descubridor del cloroformo. Pero
pero el otro día el bibliotecario de la universidad le pidió a su sucesor y sobrino, el profesor Simpson, que fuera a la biblioteca y escogiera los libros sobre su trabajo que ya no fueron necesarios, a lo que respondió: tome todos los libros de texto que tengan más de 10 años y pónganlos en la bodega. En la medida que la educación es una ciencia, lo que era verdad hace 10 años, o aún más hace 100 años, ya no es verdad integral, no es la verdad integral de hoy. Pensamientos más altos que sus pensamientos recibieron aquellos grandes videntes. Y en proporción con la urgencia con que nos presionan nuestras iniciativas educativas, así también será el brío con que apreciamos aquellas verdades y la vivacidad con que las usemos, que nos han regalado los grandes pioneros, Froebel y los demás, gracias a nada menos que su capacidad de visión a futuro. Pero ay de los antojos de la naturaleza humana perezosa. No podemos tornar la vista hacia un papa educativo, sino que tenemos que pensar nosotros mismos, además de resolver todo aquello que corresponde a la crianza perfecta de nuestros hijos. Sinceramente me pareció un poco confusa algunas cosas, pero sí me llamó la atención esto de no olvidar que una vez fuimos niños y que, bueno, no sé, a mí me pasó cuando yo era chica que yo me sentía como que me menospreciaban, como que me tenían en menos por ser pequeña, que no tenía la suficiente fuerza o que no podía resolver ciertas cosas. Entonces de niña me propuse que cuando fuera grande no me iba a olvidar de lo que era, de lo que se sentía ser niño. Y acá veo que como que nos invita a eso, a volver a recordar nuestra infancia y recordar cómo nos sentíamos cuando éramos niños. Y yo, como les digo, sí, yo me sentía, no sé, no como con una mala actitud ni mala intención, pero sí me sentía como que no valoraban o no tenían confianza en mí, en cosas que yo sabía que sí podía hacer, que sí tenía la suficiente fuerza, la suficiente destreza para hacerlo o para razonarlo, y como que no era tenida en cuenta. Entonces, después de grande, cuando ya tuve a mis hijos, y dije, no me tengo que olvidar, me lo tengo que recordar todo el tiempo, porque es verdad que la vida adulta nos lleva a creernos que sabemos más que los niños, cuando muchas veces ellos tienen una sabiduría y una percepción de las cosas como una forma más pura y más sensible, espiritualmente hablando también. Así que bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, María Inés. Muy completo, porque la verdad es que sí, estaba un poco confuso, pero ahora entiendo por qué. Lo que pasa es que Tolstoy es un autor, un escritor de una obra. Y su obra, la primera, se llamaba Infancia. Entonces ahí es donde está explicando un poco lo que tú decías, y aparte lo que habla esta obra. Él se quedó huérfano cuando era muy pequeño, ambos padres fallecieron. Entonces ahí donde mezcla un poco de autobiografía, habla como de su propia historia y un poco de reflexión de la vida, y bueno, mezcla otras cosas en esta obra literaria. Por eso es que también creo yo que hace alusión en una parte donde habla de la madre, y después dice como no es mi madre, es mi abuela, ¿por qué mentí? Una cosa así, ¿cierto? Y bueno, también habla de no menospreciar a los niños. Y bueno, todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Que ellos tienen capacidades, tienen... ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay una parte en donde dice que tienen una inteligencia más aguda, los pensamientos más sabios y el alma
más grande. O sea, nos invita a ver a los niños desde otra perspectiva. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Hola chicas, ¿cómo andan? Buen día. Yo quería hacer un comentario hoy. Respecto a Tolstoy, bueno, gracias ahí por la data que diste acerca del autor. Yo tengo acá un libro que es escrito por él, Cuentos para niños, y es re lindo, porque justamente sabiendo como la historia de vida, su biografía, ¿no? Y cómo le dedica, pero no es este que nombraste vos, sino otros, son cuentos como cortos para niños. Ahora después lo voy a buscar y le voy a mostrar la tapa, porque cuenta situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, nada, es como muy, me da mucha ternura. Así que se los voy a compartir después en una foto del chat para que puedan verlo. Y me encantó la frase que dijo también ahí cuando estaba leyendo. En un momento dijeron, la educación es una ciencia, creo que dijo en un momento, creo que en el párrafo, en el último no, sino en el anterior. Acá, en la medida en que la educación es una ciencia, lo que era verdad hace 10 años o aún más, hace 100, ya no es la verdad integral de hoy, ¿no? Como esto también, creo yo, nos sirve a nosotros también como un ancla, ¿no? Para poder de alguna manera mostrar este camino que elegimos del homeschool, ¿no? Y la educación en casa. Porque fíjense que nada, o sea, es una ciencia, como dice, y la verdad acerca de lo que nosotras hacemos, ¿no? Muchas veces es cuestionada, o la validez. Entonces, nada, me encanta que diga eso, Charlotte, como animándonos también a decir, bueno, la escolarización no es el único camino posible. Así que eso quería decirles. Qué genial, Maru, muchísimas gracias por tu comentario y qué bueno saber que tú has leído libros de él. La verdad es que yo nunca la había escuchado, primera vez, y me sorprende mucho y también me da como entusiasmo de conocer un poco más sobre la obra literaria, sobre todo la que habla de la infancia. Claro, en realidad Tolstoy tiene una obra magnífica, es ruso, es de la camada de, no sé si conocen a Dostoyevsky de nombre, autor también. Bueno, yo porque a mí me gusta mucho la literatura y está considerado como un clásico, o sea, un autor clásico, ¿no? O sea, de lo que puede ser también, no sé, Luis May Alcott con Mujercitas, que ese seguro si lo conocen, ¿no? Son clásicos de la literatura, o Los Miserables con Víctor Hugo, se me vienen a la cabeza un montón de los que estuve leyendo últimamente, y bueno, nada, es un referente dentro de la literatura. Él escribe estos cuentos cortos para niños, bueno, de infancia, que sería como medio autobiográfico, pero después escribe novelas y cuentos también cortos, pero ya para adultos. Toda su obra se centra en la adultez. Así que bueno, después les comparto un poco sobre la vida de él. Me encanta todo esto. Súper, muchísimas gracias, Maru. Bueno, después en la parte de libros, en el grupo, ahí sí nos puedes compartir, por favor, la tapa del libro. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura. ¿Alguna de ustedes que quiera leer? Yo puedo si quieren. Ya. Nelly tenía la mano levantada hace rato. Que parece no sé que se le quedó levantada. Yo por mientras voy a conectar el cargador que se me va a apagar no. Ok. ¿Puedes comenzar? No. Bueno. Entonces, nuestra deuda con Froebel. Reverenciamos a Froebel, muchos de sus grandes pensamientos compartimos, pero no podemos decir que los tomamos prestados de él, porque algunos de ellos, como las relaciones del niño con el universo, son tan antiguos como Platón.
Otros pertenecen a la práctica y la experiencia universal, lo cual demuestra su exactitud psicológica. Froebel reunió difusos pensamientos y prácticas dentro de un sistema, pero hizo algo aún mayor al erigir un altar hacia el entusiasmo por la infancia, cuya llama nunca se ha apagado. La verdadera maestra del kindergarten es la artista de los maestros. La inspiración por su trabajo llena todo su ser, y probablemente la mayoría de los maestros sinceros han captado de ella algo de su fervor, cierto sentido de la belleza de la infancia y del fascinante deleite del trabajo verdaderamente educativo. Requisitos de una persona. No obstante, debo introducir aquí una advertencia. Lo primero a lo que debemos prestar atención es a preservar la individualidad de los niños, dejar libre su personalidad. Sabemos que las personas no crecen en un jardín y mucho menos en un invernadero. Estar en condiciones adaptadas en demasía a sus necesidades otorga dudosos beneficios a una persona, pero el sol y la sombra, la poda y el tutelaje, proporcionados con exactitud, son buenos para una planta cuyo uso está supeditado, por así decirlo, a las necesidades y deseos de su dueño. Pero tanto la persona que posee otros usos en el mundo, como la madre o maestra que se considera ella misma como la jardinera, maestra del jardín infantil, y al niño como una planta, solo se salvarán de cometer errores graves gracias a la fuerza de la naturaleza humana presente en ella misma y en el niño. No sé si continúo. La naturaleza como educadora. La idea de suplementar, añadirle algo para hacerla íntegra o perfecta a la naturaleza desde la cuna es peligrosa. Ella nos pide aportar un poco de guía, un poco de refrenamiento, mucha observación reverente. Pero aparte de eso, los padres sabios deben dejar a sus hijos tanto como sea posible en manos de la naturaleza y de un poder superior a la naturaleza misma. Peligro de subvalorar la inteligencia infantil. Aquellos de nosotros que hemos visto a un pilluelo de 7 años dando volteretas a todo lo largo de una calle, o a un grupo de niñas bailando al son de un órgano, o a niños y niñas en el escalón de una puerta alimentando a sus bebés, o a una niña pequeña cuya madre la ha enviado a hacer 4 compras con una cantidad definida de dinero y volver con el cambio, no podemos creer que el desarrollo físico, mental y moral espera, por así decirlo, la enseñanza del jardín de infancia. De hecho, me inclino a cuestionar si, en aras de llevar a cabo un sistema, la encantadora maestra del kindergarten no corre a veces el peligro de subestimar en gran medida la inteligencia de sus niños. Conozco una persona de 3 a quien una visita encontró sola en el salón. Era primavera y la persona visitante pensó en divertirse hablando sobre los bonitos bacorderos, pero un par de grandes ojos azules se fijaron en el visitante y una persona solemne expresó un comentario solemne. ¿Cierto que es un horror ver cómo matan a un cerdo? Yo creo que es horror, pero bueno, ¿cierto que es un horror ver cómo matan a un cerdo? Esperamos que nunca haya visto ni oído hablar de la matanza de un cerdo. Pero su protesta contra las soncerías fue tan eficaz como lo expresaría una mujer de sociedad. Boers y Kopjes, rusos y japoneses, la guerra Boer, la isla del tesoro de Robinson Crusoe y su hombre, Viernes, la batalla de las Termópilas, Ulises y los pretendientes, tales son las cosas a las que los niños juegan juntos todo un mes. Incluso los pequeñines de 3 y 4 años mantienen un valiente comportamiento con sus hermanos y hermanas. Si los pequeños tuvieran la costumbre de decir cómo se sienten, quizás sabríamos que están bastante aburridos de los lindos juegos en los que retozan como corderos, aletean y giran los dedos cual mariposas. A todos nos gusta que se nos complazca. El lector dice, pero en el kindergarten los niños hacen todo eso de una forma tan placentera y feliz. La naturaleza humana es muy curiosa, considerando que a todos nos gusta que nos manejen personas que se toman la molestia de hacer uso de lo que nos complace. Incluso a un perro se le puede volver sentimental hasta niveles inauditos,
Y si los mayores tenemos nuestras debilidades de este tipo, no es de extrañar que a los niños se les pueda persuadir a que hagan cualquier cosa por personas que los tratan siempre en forma placentera. Es cierto que WB, la niña que todo el mundo ha aprendido a amar, del libro de Invisible Playmates, cantaba sus canciones de jardín de infancia con las manitos ondeando en el aire tan azul, pero lo hacía para deleitar e ilusionar a los mayores cuando llegaba la hora de dormir, porque el resto del tiempo WB pensaba en cosas mucho más importantes. Los profesores median demasiado. Quizás todavía existan jardines de infancia donde hay mucha sosería en canciones y cuentos, donde la maestra tiene la idea de que cumplir su función al máximo consiste en crear ella misma poesías para niños y componer melodías para cantar y hacer dibujos para ser admirados. Puede que los niños hagan eco de la queja de Wordsworth sobre el mundo y digan: la maestra está demasiado con nosotros, no hay un momento en que no esté. Todo está dirigido, esperado, sugerido. Ninguna otra persona, ya sea de un libro, de una imagen o de una canción, no, ni siquiera la misma naturaleza puede llegar a los niños sin la mediación del maestro. No hay espacio para la espontaneidad o la iniciativa personal de parte de los niños. Peligro del magnetismo personal. A la mayoría de nosotros nos engañan nuestras virtudes, y en ese sentido todo el celo y el entusiasmo de la maestra del kindergarten es quizás también su piedra de tropiezo. Pero los niños son tan felices y se portan tan bien. Precisamente el lugar, en casa donde están los niños, no es de ninguna manera un escenario de paz, pero me atrevo a pensar que es un mejor lugar para crecer. Me alegra ver que un eminente freudiano protesta contra el elemento del magnetismo personal en el maestro, pero hay o ha habido mucho de este elemento en el niño exitoso que asiste al kindergarten, y todos sabemos cómo se pierde el vigor y la individualidad al someterse a este tipo de influencia. Incluso, aparte de este elemento del encanto personal, dudo que sea bueno para los niños aquella propiedad de la vida en el kindergarten que radica en la adaptación de la persona. ¿Freno ahí? ¿O continúo? Una más, por favor, que habla de lo mismo y ahí ya termino. Ok. La falsa analogía del kindergarten. El mundo sufrió la mañana en que el feliz nombre de kindergarten se le ocurrió al más grande de los padres de la educación. Sin duda que en el contexto de su intención original de significar una vida de jardín al aire libre para los niños, era una palabra simple y adecuada, pero las falsas analogías han entorpecido o dado fin a más de un sistema filosófico, y en este caso el niño se convirtió en una planta en un bien ordenado jardín. Tal analogía apeló a la científica y ordenada mente alemana, la cual no aprueba mucho de ningún tipo de movimiento espontáneo y regular. El cultivo personal, el debido estímulo, la dulzura y la luz se convirtieron en rasgos principales de un gran código educativo. Desde el cobertizo donde se siembra la semilla en macetas, hasta el marco del jardín y de allí al macizo que forman las flores agrupadas, la plantita obtiene en debida proporción lo que es bueno para ella, crece de manera apropiada, en filas ordenadas y a su tiempo florece. Ahora bien, es peligroso y engañoso usar una analogía para representar a una persona, porque en la naturaleza no hay nada en común con una persona. El hecho de que la analogía de la planta en un jardín sea tan encantadora la hace aún más falaz. Por ejemplo, la manifestación del propósito de una planta es algo maravilloso y deleitable, pero una manifestación de este tipo en una persona es algo simplemente normal. El resultado de todo pensamiento está necesariamente moldeado por tal pensamiento, y que un jardín cultivado sea el plan fundamental de nuestro pensamiento educativo o implica nada en absoluto, y suponer tal cosa sería insultar al maestro o implicar una interferencia indebida en el desarrollo espontáneo de un ser humano. Ahora sí. Ok. Bueno, wow, muy lindo
todo lo que dice porque creo que justamente acá lo que está mostrando es que no es necesario, o mejor dicho, es innecesario el institucionalizar, ¿sí? La educación del jardín de infantes, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es moldearlos a todos los niños, ¿no? Y podándolos al antojo del adulto, ¿no? O sea, el maestro en este caso, y como que se pierde la individualidad. Hace silencio, por favor. Se pierde la individualidad, la espontaneidad, la creatividad que puede tener el niño, y también se le como, de alguna manera se le inhabilita capacidades, ¿no? Porque, o sea, el niño quiere vivir y hacer cosas y tiene un pensamiento y un razonamiento mucho más avanzado para lo que hacen en el kinder, ¿no? Entonces, como que de alguna manera se lo infantiliza cuando su capacidad de razonamiento y su forma de pensar es mucho más elaborada, ¿no? Entonces, y ahí algo que me gusta es que, claro, fíjate que dice, los niños que hacen por caerle bien al docente o al adulto de referencia que los está educando, hacen cosas que por ahí no les interesa, porque solamente lo hacen para cumplir en ese momento, pero después, cuando están solos o sin la guía del adulto, juegan a otras cosas, hacen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que propone el jardín de infantes, ¿no? Y pueden jugar y hablar de igual a igual con los hermanos, que por ahí son más grandes, hacen juego de rol o de imitación, ¿no? Juegan a ser la mamá, juegan a ser, no sé, ahí, no sé si nombraba, pero se me vino a mí ahí estaba viendo David y Goliat, con Isa le estaba leyendo la Biblia infantil y justo nos tocó ver David y Goliat. Y ella ya quería, viste, espadas y hacer David y Goliat. Como que está, a eso se refiere, ¿no? Como que quieren de alguna manera hacer cosas que nosotros como adultos también hacemos con sus capacidades, pero tratar de hacerlo, de aprender. Entonces, bueno, nada, eso. Fíjate que dice peligro de subvalorar la inteligencia infantil. No sé si hay Claudia, si querés hablar. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. A mí también cuando empecé a escuchar esto, empecé a leer el libro y lo que opinaba Charlotte Mason acerca de los jardines de infantes. Me llegó mucho también lo de que dijiste, María Eugenia, de la plantita, ¿no? Es como que agarras una plantita y la plantita quiere crecer normal, pero le pones un palito acá, un palito allá, la atás y bueno, sale como yo quiero que salga, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. A mí me llamaba mucho la atención que muchas veces los padres, yo mandé a mi hija a Sarita de 3, 4 y 5, es por la fotito, ay, porque cómo le va a quedar el uniforme y la escolita y la mochila y cómo va a jugar con otros niños. Pero cuando te pones a pensar bien, es antinatural, porque en realidad lo metes adentro de un cuarto lleno de juguetes, lleno de imágenes, lleno de cosas, e inclusive las maestras les hablan distinto, ¿viste? Le hablan como, ¡ay, qué bonito, qué chiquitito, qué! Y terminan haciendo juegos donde todos terminan cantando la misma canción, haciendo la misma actividad, y yo me acuerdo que Isabela, ella quería hacer algo diferente, ella que no quería estar ahí, quería ir a jugar al patio, porque para colmo tenía un patio impresionante con hamacas, juego, era como una plaza de los sueños. Entonces, cuando yo vi esto, que en realidad tenemos que sacar a los niños a la naturaleza y que ellos aprendan a ver, a sorprenderse. Ayer salimos, justo hubo un día lindo acá, salimos a ver las plantas, la primavera, cómo esa planta que estaba como muerta, de repente cobró vida, los dientes de león, por ejemplo, y qué lindo es esto, ¿no? Porque realmente los encerrás en una jaula, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre ese tema. A mí
después que aprendí, como que me dio la razón. Otra cosa que hice yo cuando empecé a tener la opción de educar en casa fue de ver las leyes, ¿no? Y dice que legalmente si un niño llora no puede entrar al jardín, porque es su derecho de optar por decir no quiero entrar. Y cuántas veces vemos esos padres que no, anda con la seño, no la conoce, se va a ir, lo sacás de su ambiente, lo sacás de su condición y el nene entra llorando. Bueno, ya se va a acostumbrar, ¿no? Eso también me parece que es faltarles de respeto a los niños en cuanto a no quiero ir, no quiero entrar, quiero estar con vos, mamá, más allá de que uno trabaje o no, hay que ver cada caso puntual igualmente, pero no lo vemos hasta que Dios nos da la sabiduría de decir, no, por ahí no es. No sé qué opinan ustedes. Sí, tal vez quizás yo estoy totalmente de acuerdo, Claudia, con lo que decís y, o sea, se nos vende como una versión también muy romantizada de lo que es el jardín de infantes, que era un poco de la mano lo que vos estabas diciendo, ¿no? Pero bueno, también es real que muchos padres, o sea, hay que por ahí quitar ese mito, ¿no? O sea, nosotros desde nuestro lugar, nuestro granito de arena como se pueda, de que los llevan porque no conocen otra cosa, porque es como, bueno, listo, o sea, nosotros hicimos esto, entonces nuestros hijos van a hacer lo mismo, ¿no? Como que no se cuestiona otro método, otra forma. Es lo común, es lo conocido, ¿no? Y todo lo que quizás es desconocido y uno se lo puede cuestionar, pero a veces hasta lo mira como raro, ¿no? A nosotros nos ha pasado, ¿viste? Como diciendo, están re locos, ¿qué están haciendo? Nosotros, de hecho, en nuestra ciudad somos nosotros y creo que hay otra familia más, pero somos 2 familias y hay 40.000 personas viviendo en donde estoy yo. Entonces, bueno, nada, es como al ser pioneros en eso, uno trata de transmitir también las bondades de lo que está haciendo, ¿no? Y como sacarles como el velo para que puedan ver cómo están educando a los hijos, porque termina siendo, si no como un contenedor, como vos dijiste, bueno, están prisioneros, termina siendo un contenedor de chicos y los padres trabajan también todo el tiempo, entonces, y no se quieren encargar de la educación en sí. No sienten que no tienen herramientas, sienten que tienen que ser docentes para poder hacerlo, sino para que existe la profesión docente. Bueno, un montón de otros cuestionamientos que se me vienen ahora a la cabeza. Y está bueno ponerlos ahí como en el tapete y defender las ideas nuestras, ¿no? Y las bondades de lo que dice Charlotte, que me parece que es una genia. Marinés creo que levantó la mano. Perdón, Melissa había levantado primero y después Marinés. Ok. Hola, ¿cómo están? Gracias por todo lo que están comentando. Quería comentar una experiencia. Espera, estoy siguiendo a mi hijo que anda por aquí. Ya. Me pasó que cuando yo era niña, yo no fui al jardín. Y ahora que leemos estas cosas, me hace reflexionar en mi infancia y en lo que yo viví. Y bueno, pasó que yo tengo una hermana mayor, ella fue escolarizada desde muy, muy pequeñita. Y en Chile el sistema de postnatal en el año que nació mi hermana era muy corto, entonces ella desde los 3 meses de edad fue a la cuna y así sucesivamente. Pero cuando yo nací mi mamá no quiso hacerlo igual y dejó de trabajar. Entonces a la edad que yo ya estaba lista para ir al jardín no me quiso enviar y yo solamente fui a lo que mis padres entendían como obligatorio, ya que era el primero básico. Y yo nunca pensé en mi vida que yo tuve parte de mi vida como en homeschool, pero ahora que lo pienso, así fue al menos en mi primera infancia. Y algo que me... Toma, hijo.
y algo que me gustaba mucho era ir al jardín, pero entre comillas, porque yo escuchaba que los otros niños iban al jardín y, y yo pensaba que eso significaba literalmente salir a jugar al jardín. Entonces, yo, y de hecho lo sé muy bien porque tengo recuerdos de eso, pero además tengo un video de eso, tomando una mochila muy pequeña y diciendo, mamá, me voy al jardín, y llevar en esa mochila muchos juguetes e ir al jardín de mi casa, literalmente, y pasar ahí horas. Y eso es algo que me marcó, ya no bajé, hijo. Eso es algo que me marcó como para toda mi vida. Y con la conexión que yo tengo con la naturaleza, con la tierra y con los aprendizajes que yo tuve relacionados a la vida real, por así decirlo, es decir, pasé muchas horas de mi vida en la cocina con mi mamá. Ya, mi amor, si ya lo bajé, no se baja más. Perdonen, es que estoy con mi bebé pequeñito. Y la verdad es que eso fue realmente un plus que yo tengo en mi vida, como algo que yo veo muy positivo que pasó y que tal vez mis papás vivieron sin meditarlo mucho, o tal vez sí, obviamente no lo conversaban conmigo en esa época, pero para mí es un tesoro muy grande, y la conexión que yo hoy día tengo con la naturaleza y las habilidades que yo aprendí a muy temprana edad, de mantenimiento del hogar, la relación con la comida, con la cocina, creo que son tesoros muy importantes que realmente a mí me hacen pensar hoy día qué es lo que yo quisiera para mis hijos. Y lo reflexionaba también, tengo una amiga que hace homeschool y que además tiene una cuenta de Instagram en la que ella comparte eso. Y ella comentaba esta semana, hacía la pregunta, porque le preguntó a ChatGPT qué es homeschool, y él respondía que una de las cosas negativas del homeschool era la socialización, y se armó como todo un espacio de conversación acerca de la socialización en homeschool, si es una debilidad, es una fortaleza, si depende de cada tipo de homeschool, en fin. Y una de las conclusiones a las que se llegaba ahí era precisamente que ¿qué es la socialización real, digamos? ¿Es el colegio? ¿Es el jardín? ¿O es el jardín de una casa donde tú aprendes? ¿Qué pasó, papi? Donde tú aprendes cosas de la vida real. Entonces, para mí realmente me ha resonado mucho esa idea esta semana, y haberlo leído hoy día me hace meditar precisamente en eso, en lo hermoso que es cuando uno puede tener a sus hijos en el jardín de su casa y poder generar en ellos espacios reales de aprendizaje que no sean una burbuja inventada, infantilizada y supracontrolada, y que no les permita a ellos generar ideas vivas y bueno, todo lo que hemos estado hablando. Así que genial, gracias por compartir. O si te hace ¿sí? Me parece genial, y la verdad que sos una bendecida el haber pasado por esa experiencia. Me hubiera encantado poder hacer. Qué suerte que tu mamá pudo verlo en su momento y nada, y cuidarte y darte esa oportunidad, ¿no? Porque me emociono, es como wow, es un montón. Re lindo. Así que por un lado eso. Por el otro, el tema que decías de la sociabilización. Yo, por ejemplo, lo que hago, porque está buena la sociabilización, digo, más allá de que los alumnos, no son alumnos, son nuestros hijos, homeschool, ellos sociabilizan con chicos de cualquier edad, ¿no? Dentro de un cubículo durante 4, 6 horas, 8, lo que sea, todos de la misma edad. A ver, ¿cuánto tiempo real tienen de sociabilizar ahí? Si están 10 minutos en el recreo y listo. O sea, el momento de sociabilizar es fuera de la escuela, de última. Entonces, creo que tiene una gran ventaja en ese sentido lo que hacemos nosotras, porque ellos tienen aprendizaje en la vida real, como vos dijiste, sociabilizan con todas las edades,
mis nenas, silencio, Isa, sociabilizan con todos, ¿no? No importa la edad que tengan, se pueden poner a jugar con un bebé, se pueden poner a jugar con uno de 2, 3, 4 de su edad o incluso más grande, y juegan todos juntos y no ven a quién tienen al lado, sino que simplemente quieren jugar. Y por el otro lado, no sé, por ejemplo, yo soy que me gusta llevarla a la placita y eso, y también no conocen a nadie y van y se ponen a jugar y entablan juego enseguida, ¿me entendés? Y se quedan, acá por ejemplo me pasa, se quedan como, wow, pero es re sociable, sí, obvio, es re sociable, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es como que está ese mito de que si que los tenés como vos, ellos lo ven al revés, ¿no? O sea, lo ven como, los tenés de prisioneros en tu casa, y no, al revés es, ¿no? Y por el otro lado, también con el tema de la sociabilización, es que nosotros como papás tenemos también como, sí, la obligación de fomentar esos espacios de sociabilización extra, ¿no? Entonces, si a la tarde podemos, no sé, hacen escuelita dominical o hacen alguna actividad, un deporte o un taller extra de algo que les guste, ¿no? Y de esa manera también sociabilizan esos espacios. Entonces, yo por lo menos con mis hijas hago eso como experiencia, ¿no? Teniendo una de 6 y otra de casi 16. Y obvio que la que es de 6 no hace es nada. Más grande. Solo hace cerámica. Que bueno, ahora sí. Así que eso, me parecía lindo para compartirles. Muchas gracias, chicas, por sus comentarios. María Inés había levantado la mano. Sí, iba a comentar algo, pero ya se fue la hora, no importa. Lo único que quiero decir es que las personas más antisociales que conozco han ido a la escuela y los niños más antisociales que conozco van a la escuela. Así que no nos pueden decir que el homeschool hace niños antisociales porque nada más alejado de la realidad. Muy buena frase, muy buena idea. Bueno, para finalizar, comentarles que la persona que habla cuando comenzó a leer Maru, que es Froebel, él es un pedagogo alemán y él es el creador del concepto de jardín de infancia. No sé si, por ejemplo, alguna de las hermanas que ha estudiado pedagogía lo había escuchado cuando estudiaron la carrera o no. Porque, por ejemplo, yo le pregunté a mi mamá, que es profesora, y me dijo que no lo conocía. No sé si alguna de ustedes, por ejemplo, Meli, no sé, o Maru, si es nombrado o no en sus Después países. podemos preguntarle después a Ivana Kaminski, que ella es profesora, es maestra de jardín. Podemos preguntarle, ahora creo que está de vacaciones. Anda por ahí por Chile, po. Sí, me comentó que iba a andar unos días por acá en la... Me encantó el acento chileno que imitó. Yo no lo Claro, conocía, yo estudié pedagogía, pero yo me especialicé en el área de secundaria o enseñanza media, así que no. Exacto, yo igual que Meli, estoy igual. Entonces no, justo a él, a Froebel, no le estudié. Sí lo escuchaba de nombre, pero no estudié. Claro, porque él dice que fue el creador de este concepto de jardín infantil. Por ejemplo, él planteó como las bases de lo que es la educación en el jardín infantil. Pero sí recuerdo, perdona, en la Capite, sí recuerdo mucho haber estudiado que viene de Alemania no solamente estas bases que es muy obvio porque kinder, ¿verdad? Es una palabra alemana, pero todo el sistema escolar occidental que tiene que ver con sentarse en un aula que tiene cierta forma, es decir, todos los pupitres mirando hacia el mismo lugar, también tiene eso, y la formación antes de eso tiene un origen alemán y en la milicia alemana, ni siquiera como solamente una filosofía cualquiera, sino en la filosofía militar alemana, que es muy famosa a nivel mundial, para bien o para mal.
Genial, qué bueno saberlo. Bueno, Charlotte Mason nombra mucho a este pedagogo en sus volúmenes, pero no estaba 100% de acuerdo con él, solamente tomaba algunas de sus ideas, algunos de los conceptos que él planteó, así como de otros grandes pensadores que también ya hemos visto anteriormente y otros que vamos a seguir viendo a medida que avancemos. Ella los estudiaba, los analizaba y veía si estaban de acuerdo, ¿cierto?, a los principios, a los 20 principios y de acuerdo también con la palabra de Dios. Bien. Entonces, ¿alguna más quiere comentar algo más? Yo voy a buscar por mientras el libro. Bueno, les mandamos saludos a nuestras hermanas que están de viaje. Espero que ya hayan llegado a Estados Unidos. Daina y Mirta. Espero que tengan un lindo tiempo. Creo que van a estar como una semana por ahí. Así que bueno, también a Ivana, que está de vacaciones por acá por la playa. Y bueno, no sé si se me pasa alguna más, pero Pau también había estado muy complicada le sacaron la muela del juicio y había estado delicada de salud, así que también para que estemos orando por ella. Hoy día le tocaba la dirección y no pudo, por eso la reemplacé yo. Y bueno, sus pequeños también estaban un poquito resfriados, así que mucha fuerza para ella. Quedamos en el capítulo 6. Bien, antes de comenzar este capítulo quería mencionarles que, bueno, la idea de poder hacer comunidad es que podamos conocernos, conversar, compartir experiencias, ¿cierto? Yo sé que varias de ustedes tienen bebés pequeños y que a veces se les dificulta un poco el prender la cámara o el poder quizás hablar o apoyar con la lectura, pero les pido que podamos a lo largo de este tiempo irnos conociendo, aunque sea por el chat. Si es que alguna no puede prender la cámara o no puede hablar, que quizás pueda hacernos algún comentario en el chat o en nuestro grupo de WhatsApp, para que de esa manera podamos ir haciendo un poco más de lazos y fortaleciendo la comunidad. Si es por aprender en sí del volumen, los volúmenes están en audio, están en YouTube, se comparten en varias plataformas. Entonces la intención de esta comunidad no es solamente que algunas lean y hablen, sino que todas podamos ir participando a medida que podemos, ¿cierto? Se entiende que a veces no es posible, ya sea por enfermedad o por bebés pequeños o por X razón, pero sí se agradecería que se pudieran tomar el tiempo. Si alguna semana es más complicada que otra, bueno, las semanas que sean más fáciles, el hecho de poder comentar, conversar, hacer alguna reacción de repente a lo que vamos compartiendo también en el chat de WhatsApp y bueno, las reuniones que tenemos acá presenciales. Yo le doy gracias a Dios por el día de hoy, porque la verdad es que ayer leía lo que vamos a leer hoy y sola es como que entendía, no sé, un 10%. y yo decía, wow, algunos temas son complejos y el hecho de leerlos hoy día juntas es como que digo que qué bueno que es el Señor en su sabiduría, en su amor, de poder también darles a ustedes el entendimiento, el conocimiento y ahí es cuando me doy cuenta de lo importante de la comunidad, del aprender juntas, del compartir ideas,
porque realmente es como que todas nos vamos edificando y llenando una de la otra. Así que de verdad yo le decía al Señor así como, ayúdanos por favor a entender, a aprender y a poder también llevar a la práctica todo esto, porque sí, a veces se hace complejo. Así que bueno, agradecida a cada uno de ustedes y del Señor, principalmente por los comentarios de hoy y porque, bueno, pudimos sacar, digamos, adelante, por decirlo, la lección, ¿cierto? Y tomar algo bueno de todo lo que leímos. Así que eso, muy, muy agradecida al Señor por eso. Javi, yo mira, hoy día yo estoy bien complicadita con la garganta y todo, pero sí más adelante, en otras reuniones que tengamos, voy a participar más con la lectura. Pero ahora estoy media así como adolorida y media ronca, estoy media resfriadita, que por eso no participo mucho en lectura, pero sí me comprometo a participar más con lo que es la lectura. Eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Como les decía, chicas, se entiende que todas, ¿cierto? Tenemos nuestros quehaceres y demás, pero la idea es eso, si es que en alguna oportunidad no se puede o algunas semanas no se puede, quizás otras sí poder, ya sea participar en, como decía María, ya sea en la lectura, en los comentarios, y si no en el chat, pero al menos tener luces de ustedes, ¿cierto? De que están ahí porque generalmente participan las mismas. Y hay algunas hermanas que llevan mucho tiempo, muchos meses, y a veces hablamos con otras del nombre y es como, no la conozco, no sé quién es. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay interacción. Entonces ya después de tantos meses debiera haber un poquito más del conocernos, ¿cierto? Al menos ya sea conocer el rostro o saber que escribió el nombre, ¿cierto? Bueno, chicas, espero que se haya entendido lo que quise decir. A veces es un poco complejo transmitir las ideas. Bueno, entonces vamos a partir con la lectura del capítulo 6, el significado del debe. Bien. No sé si alguna de ustedes quiere Yo me despido, Abby. Que le vaya ya, muy porque bien. empiezas ahora la lectura del otro libro, ¿verdad? Sí, queda grabado. Que no me quiero entusiasmar. Queda grabado en YouTube, si es que quiere verlo después. Vamos a compartir sí, el link. Bueno, ya. Un Chao, abrazo. chao. Bendiciones para todas. ¿Qué deseas, Abby? Bien, entonces, ¿alguna de ustedes que quiera o pregunto a ver quién puede ser? Abby, estaba diciendo que si quieres yo puedo leer. Ah, bien, muchas gracias. ¿Empiezo? Sí, por favor. No sé si se escucha despacio a lo mejor. A ver, probemos. ¿Cómo resulta? ¿Lo pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Escuchar. Mejor. Parece que se corta, Nelly. A ver, intentémoslo y si no le pedimos a Paula, que parece que había levantado la manito. Ya. Bueno, espero que sí puedan escuchar. Me avisan si no paro para cederle el paso a Paula, ¿ya? Ya, el significado de debe. Josi, por favor, recoge tus bloques para que el bebé no tropiece con ellos. Una escena con la que todos nos sentimos identificados. Pero, ¿qué me dices de esta? Madre, por favor, no hagas tropezar a tu bebé permitiéndole hacer lo que está mal. Una ofensa, lo sabemos, es literalmente un tropiezo, aquello que hace tropezar al caminante y le hace caer. Las madres saben lo que es despejar el suelo de todo obstáculo cuando un bebé de
da sus inseguridades carreritas de silla en silla, de un par de brazos cariñosos a otro. La pata de la mesa, el juguete del niño en el suelo, que ha causado una caída y un llanto lastimero, es algo que hay que deplorar. ¿Por qué no lo quitó alguien del camino para que el bebé no tropezara? Pero el niño pequeño sale al mundo con pasos inseguros y tambaleantes en muchas direcciones. Hay causas de tropiezo no tan fáciles de eliminar como un peldaño ofensivo, y ay de aquel que haga caer al niño. Por desgracia, tendemos a pensar que ofender a alguien es molestar a esa persona o hacer que se enfade. Por eso pensamos erróneamente que nunca debemos hacer nada que pueda hacer infelices a nuestros hijos, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Más a menudo les ofendemos en el verdadero sentido, saliéndonos con la nuestra. Ofender a un niño es permitirle lo que está mal, hacerle creer que algo está bien cuando en realidad no lo está. Y la primera forma en que Charlotte aplicó este principio fue enseñando a un niño el significado del deber. ¿O debe? El significado de debe. ¿Quién no ha conocido a niñas y niños grandes, hijos de padres rectos, que aún no saben lo que significa el deber, que no se conmueven por el deber, cuyos corazones no se conmueven ante el solemne nombre de obligación, que no conocen más regla de vida que el quiero y el no quiero, y el me gusta y el no me gusta? Que el cielo ayude a esos padres de hijos cuando se llega a eso. Pero ¿cómo ocurre algo así? Desde luego, las madres no nos ponemos como meta criar niños que solo piensan en sus deseos egoístas, que no entienden el significado del deber. Charlotte nos recuerda que esta mentalidad no se da de la noche a la mañana. Por grados lentos, aquí un poco y allá otro poco, como todo lo que es bueno o malo en el carácter llega a pasar. Por ejemplo, un niño pequeño que intenta robar un terrón de azúcar del azucarero o una galleta del tarro de galletas. Nuestra actitud ante sus acciones puede marcar la diferencia en lo que aprende. Travieso. Vuelve a decir la madre cuando una manita, puedes bajarlo, cuando una manita se introducen al azucarero y cuando un par de ojos pícaros buscan fortuitamente los suyos para medir, como lo hacen infaliblemente, hasta donde puede llegar el pequeño ladrón. Es muy divertido. La madre no puede dejar de reírse y la pequeña transgresión se deja pasar. Y lo que la pobre madre no ha pensado, una ofensa, una causa de tropiezo, ha sido arrojada en el camino de su niño de 2 años. No ofender. Un amor natural tiende a pasar por alto, pero un amor reflexivo discierne que lecciones tácitas se están enseñando, porque una vez que un niño aprende que puede eludir una orden con sus encantos, no hay que dar muchos pasos para que la ignore por completo. Ya ha aprendido que lo que es malo puede hacerse impunemente y sigue mejorando sus conocimientos. No es necesario continuar. Todo el mundo conoce los pasos por los que el no de la madre llega a ser ignorado, su rechazo provocado hasta el consentimiento. Sí, claro, a veces es más fácil consentir, pero ceder puede ser el juguete de la madre que hace tropezar a su hijo. Dice citas de Charlotte Mason. Los ofendemos cuando hacemos por ellos lo que no deberíamos haber hecho. En Educación en el Hogar, página 3. Una ofensa, sabemos, es literalmente un tropiezo, aquello que hace tropezar al caminante y lo hace caer. De Educación en el Hogar, página 13. Pero el niño pequeño sale al mundo con pasos inseguros y tambaleantes en muchas direcciones.
hay causas de tropiezo no tan fáciles de eliminar como un escalón ofensivo. Y hay de aquel que haga caer al niño. Educación en el hogar, página 13. Por grados lentos, aquí un poco y allá otro poco, como todo lo que es bueno o malo en el carácter llega a pasar. Educación en el hogar, página 14. Bien, muchas gracias, Nelly. No sé si nos puedes hacer algún comentario de lo que leíste, qué te pareció. Sí, me pareció súper bueno. Es interesante cómo nosotros como padres podemos ser un tropiezo para nuestros hijos, ¿no? Hace una ilustración donde dice que físicamente nosotros quitamos cualquier tropiezo, ¿no? En un niño mientras está aprendiendo a caminar, por ejemplo, pero que muchas veces nosotras mismos somos un tropiezo para ellos cuando les permitimos que hagan cosas que están mal. Y no solo eso, sino que incluso muchas veces nos reímos, ¿no? Y claro, da ejemplos muy, muy reales, ¿no? De cuando un niño va y quiere robar trocitos de azúcar y nosotros es como que nos ponemos en un tema de juego, ¿no? Como que qué pícaro que eres, pero realmente lo que hacemos es afectar al niño. Es una ofensa porque es un tropiezo, estamos afectando a su carácter. Entonces, eso me impactó mucho. También me impacta mucho el tema de que muchos niños no conocen la obligación. Entonces, caemos en consentirles y eso es peligroso y es malo para ellos, ¿no? Qué tan importante es que ellos entiendan que son responsables, que tienen obligaciones, que tienen que buscar el bien de las otras personas en casa mismo, o sea, cómo pueden servir, ayudar a sus padres y no más el hecho de decir esto quiero, esto no quiero, ¿no? Justamente lo hacía paralelo con la obligación, que muchos niños no conocen la palabra obligación, solamente conocen sí, esto quiero y esto no quiero. Entonces, eso me marca mucho también y también es que una madre que consiente a su hijo realmente le está haciendo un daño, porque el amor reflexivo no hace eso por sus hijos, ¿no? No les hace tropezar. Y el permitir ofensas y que el niño no, nosotras como madres no podamos guiarle, entrenarle y mostrarle qué es lo bueno, porque muchas de las cosas que ellos hacen es como por inocencia en un sentido, ¿no? Pero nosotras somos llamadas de guiarles y mostrarles la bondad y mostrarles qué es el deber y mostrarles qué es lo correcto, ¿no? Entonces, nosotras debemos ser bien intencionales y estar bien alertas y tener nuestra mirada y nuestros ojos en formar el carácter de nuestros hijos y no simplemente dejar pasar incluso, y es verdad, ¿no? Es increíble, pero es verdad, no sé si pasa en sus países, pero aquí, por ejemplo, cuando el niño tiene un año o dos o más de un año y empieza a hablar y dice una mala palabra, todos los adultos se ríen, ¿no? Es como qué divertido, ¿no? O cuando ya es más grandecito y hace cosas que uno diría son picardías, lo tomamos a juego, ¿no? Como que es muy chistoso. Entonces, eso es una manera de hacerles tropezar a nuestros hijos y el amor reflexivo, el amor verdadero no hace eso. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Nelly, súper completa. Marines. No sé si se escucha, estoy con los auriculares, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Acá estamos viendo todo este tema que habla del bebé y justamente, bueno, nosotros acá convivimos en el mismo terreno con mis papás y mi abuela. Entonces el bebé está creciendo con su mamá, yo, con mi hija
que es una segunda madre porque se comporta como con una naturalidad maternal muy bonita. Está mi mamá, que también está tomando ese lugar de mamá, y mi abuela, que está ahí como bisabuela consentidora de un montón de cosas. Entonces el niño pobrecito se encuentra justamente con estos tropiezos en que se les permite o se les festejan cosas que están mal, y la verdad que se dificulta un poco. El otro día mi esposo los estaba mirando a los abuelos cómo jugaban con él por la ventana, y que el nene se subía por el sillón y se tiraba de cabeza, se subía al sillón y se tiraba de cabeza. Perdón. Y después, cuando hacemos la reunión del grupo casero en la casa de ellos, el nene quería hacer lo mismo, y ahí lo retaban, no, que no tenés que subirte, porque los otros niños hacían lo mismo. Entonces, justamente, o sea, les estamos primero permitiendo una cosa y después retándolo por lo mismo, produce una confusión, y realmente creo que eso es ofensivo para los niños, porque no tenemos por ahí conciencia, como el capítulo anterior, que estamos formando una persona como que es una creación de Dios, y que Dios lo quiere como su hijo, y no estamos tomando conciencia de eso a veces, y dejamos pasar cosas, y después son cosas que nos cuesta mucho más erradicar cuando son grandes. Mientras más grandes son, mientras más crecen estas malas conductas, después más difícil se hace acomodarlas. Y este tema de las obligaciones, creo que también tiene que ser como muy observado, porque, no sé, también justamente cuando nos pasa así que tenemos niños más chiquitos, en mi caso, tengo el nene de 12, va a cumplir 13 el mes que viene, y la nena de 10, y el nene de 2 años va a cumplir también el mes que viene. Y esa gran diferencia a veces puede hacernos olvidar que debemos aplicar las mismas exigencias por ahí que tuvimos con los más grandes, las mismas enseñanzas, las mismas obligaciones, y bueno, tener en cuenta eso, porque estamos hablando de una vida, un alma, y no es algo para jugar, justamente. Súper, muchas gracias, María Inés, gracias por contar ahí la historia que pasó con tu pequeño. Bien, bueno, chicas, ¿alguna de ustedes quiere hacer algún comentario más antes de finalizar? Bueno, esta semana, Nelly, ¿sí? Sí, solo quería decir que es bien difícil, me imagino que en sus propios contextos, poder tener una vida diferente, ¿no? No porque somos súper raros por lo que estamos haciendo, pero tener también una formación integral e intencional, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi hija, cuando está con otros niños, le ven como diferente, ¿no? Como raro. Ay, es que tú sí eres bien obediente, es que tú sí le haces caso a tu mamá, y es como mal visto, ¿no? Incluso dentro de las iglesias, ¿no? Porque muchos papás ya no están siendo intencionales en la formación, ¿no? Entonces hay cosas que ellos permiten, y que yo no permito. Aún pueden ser pequeñas cosas, ¿no? Como responderle de una manera incorrecta a una persona adulta, por ejemplo, en el tono o la manera. Entonces, se ve como algo muy, tal vez parece como que soy muy dura, ¿no? Muy legalista, digamos, pero la verdad es que sí se torna difícil. No sé cómo es su experiencia en su entorno, pero personalmente, digo, para mí ha sido realmente un desafío, ¿no? Porque hay cosas que son pequeñas, pero ya estamos caminando con nuestra hija en que sea formada en ella Cristo, ¿no? Pero otros papás lo ven como una exageración, ¿no? Entonces me alentó mucho leer esto, o sea,
que bueno, que Dios trae luz a mi vida para yo poder decir, ya estamos en el camino correcto, ¿no? No es fácil, pero es lo correcto, es lo que Dios quiere, ¿no? Y algo que también decía la hermana que acabo de hablar hace un momento, es que no nos damos cuenta el impacto que eso tiene en futuro, ¿no? En el futuro de nuestros hijos, ¿no? Si ya permitimos ahora esas cosas que incluso nos reímos de esas cosas, el impacto y el daño en el carácter solamente va a ser peor en el futuro, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, muchos padres no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta y piensan que es una exageración, pero realmente, o sea, el impacto que se va a ocasionar, sea positivo, sea negativo, o sea, va a traer consecuencias futuras también. Eso quería compartirles. Muchas gracias, Nelly. Sí, puede resultar un tanto difícil, complejo ir contra la corriente a veces, pero bueno, confiando en el Señor nomás que nos ayude. La verdad es que claro, a veces uno quiere imponer ciertas cosas o cambios en el hogar, pero a veces el entorno, ¿cierto? No ayuda mucho, o a veces la misma familia. Pero bueno, ahí es de valientes nomás el continuar y que Dios nos ayude en este camino. Justamente Nelly esta semana me estaba haciendo unas preguntas y María Isabel, bueno, Nelly sobre, si mal no recuerdo, mi memoria no es muy buena, sobre las salidas a la naturaleza y libros relacionados con eso. Si es que pudieras comentar, estaba recordando en el grupo, a lo mejor tu consulta, quizás alguna mamá ya está como más avanzada con respecto a eso y te puede sugerir alguna lectura. Y Isabel parece que era por la lectura del Progreso del Peregrino, ¿cierto? Creo, ¿sí? Ah, ya, para niños, que me estaba comentando como que lo estaba comenzando a hacer con su pequeña. Y yo sé que algunas hermanas, Lizzy parece que está leyendo la versión del Progreso del Peregrino con su hija, la infantil. También ahí si es que puedes escribir María Isabel por el chat, a lo mejor alguna mamá te puede dar alguna sugerencia de cómo hacer mejor lo que tiene que ver con la narración o quizás la versión que estás leyendo. Bien, Lizzie escribió en el chat y puso, es muy cierto, a veces lo ven como si estuviéramos tratando duro a nuestros hijos, porque son muy pequeños y no saben. Te dicen que más adelante ellos lo harán, pero realmente desde pequeños, como nos enseña la Biblia, hay que corregir a nuestros hijos. El padre que ama, corrige. Así es. Muchas gracias, Lizzie, por tu comentario. Si Dios quiere, voy a subir la charla a YouTube por si es que quieren volver a escucharla. Después ahí me dejan sus comentarios qué les parece esta iniciativa. ¿Bien? Que estén muy bien, que tengan lindo día. Bendiciones. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles con el libro Creada para ser ayudonia y el jueves con la lectura del volumen 1. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adiós.